Buen día, profesor. El día de hoy vamos a empezar con nuestra exposición que viene a ser efectos biológicos de la radiación ionizante. Este equipo está compuesto por Chris Benítez Moreno, Kelly Madison Ríos, Joseph Norberto León y Roy Paul Bendezú. ¿Y quién les habla? Pues Adrián Acosta Flores. Vamos a empezar con una introducción algo breve. Que es que la radiación ionizante es un tipo de energía capaz de remover electrones de los átomos y moléculas, generando iones inestables dentro del organismo. Ahora, este proceso puede alterar las estructuras celulares, especialmente las del ADN. Ahora, cuando las moléculas de ADN se ven afectadas, pueden producirse mutaciones, fallas en su replicación, incluso la muerte de la célula. Ahora, los efectos dependen de las dosis recibidas y sobre todo también del tipo de radiación y de la capacidad que tiene la célula para reparar el daño que se va a ocasionar. Por ello, comprender cómo actúa la radiación y de qué forma daña el ADN es esencial para entender sus consecuencias biológicas y los mecanismos de protección frente a ella. Ahora vamos con el primer tema, que viene a ser daños al ADN por radiación ionizante. Para esto nos vamos a dividir en dos partes, que es acción directa y acción indirecta. Vamos a empezar con la acción directa. La acción directa ocurre cuando la radiación ionizante impacta directamente la molécula del ADN. O sea, que va a transferir su energía sobre las bases nitrogenadas a su doble hélice, o sea, a las dos hebras. Y este golpe energético va a romper los enlaces químicos, generando cortes en una de las hebras del ADN. Estas suelen presentarse cuando la radiación interactúa con estructuras celulares específicamente sensibles, como el núcleo durante la replicación. Ahora, este tipo de daños es especialmente relevante porque puede producirse mutaciones fijas, ¿no? Como errores en la duplicación del material genético o incluso llegando a la muerte de la célula, dependiendo de la capacidad que tiene la célula para reparar. Ahora, vamos con la acción indirecta, que es que la radiación en este caso no va a tocar el ADN, sino que interactúa primero con el agua, que va a constituir el 70% de una célula. Ahora, al ionizar el agua se forman radicales libres, como el radical hidroxilo, que viene a ser el más OH, ¿no? Que es altamente reactivo y sobre todo inestable. Estos radicales reaccionan con las moléculas que encuentran a su paso, y una de las más vulnerables, lastimosamente, es el ADN, ya que el ataque de los radicales puede provocar oxidación, ruptura de hebras, modificaciones químicas y pues alteraciones en la célula, ¿no? ¿Cómo así modificaciones químicas? O sea, las modificaciones químicas se van a dar en sus bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y timina. Pero no siempre se van a lograr reparar correctamente. Este es el mecanismo más frecuente, sobre todo en los tejidos con alta cantidad de agua, ¿no? Y es responsable de una gran parte del daño biológico ocasionado a la radiación. Eso sería todo por una acción indirecta y una acción directa. Les paso con mis demás compañeros. Gracias. Buenas noches, profesor. El día de hoy estaré explicando mi parte, que es el daño celular y el riesgo de cáncer. En el daño celular tenemos lo que vendría a ser el impacto a nivel celular, que se divide en dos partes, que sería el daño directo y el daño indirecto. En el daño directo vendría a ser la destrucción y los golpes hacia las calles o viajes del ADN en su transcurso. Luego tenemos el indirecto, que trata más que todo que afecta a las moléculas del agua. Hay que recordar que nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua, entonces es activamente irreactivo, ¿no? Luego vendríamos a tocar lo que vendría a ser la respuesta celular, que más que todo enfoca a lo que es reparar o fallecer. En la opción de reparar tendríamos lo que vendría a ser que corrige errores o rastros acerca. Luego tenemos lo que tendría a ser el rasgo de la muerte celular, que al ser atacada por la célula cancerígena hace que se debilite y llegue a un estado demasiado grave que se llega hasta suicidar, ¿no? Como que a destruir y a contaminar. Luego vendríamos al tercero, por último, que vendría a ser el salto del cáncer. El salto del cáncer es más que todo dividido en lo que vendría a ser la célula muerta, nace y la conservación del cáncer.
En la célula muerta está lo que vendría a ser la radiación del daño gen del CABE, del ADN, como los organelos, ¿no? De los tumores. Luego tenemos lo que vendría a ser la conservación del cáncer, explicado, que trata más que todo la acumulación de los daños erróneos, mutaciones, radiaciones adicionales, toxinas o también lo que vendría a ser los daños de divisiones normales. Hay que entender que todo esto, como está envuelto en que el daño celular, en el impacto físico, es más que todo lo que vendría a ser el recorriente, la cadena ADN, y en el rasgo del cáncer está dividido de forma de que involucra y crea unos tumores que se empiezan a escalonar y llegan a engrosar tanto que hacen que la célula se suicide, y al suicidarse pues solo quedan células cancerígenas. Muchas gracias por todo. Esto sería todo por mi parte. Bueno, en esta parte voy a explicar la diferencia entre la radiación natural y la médica. Son dos tipos de radiación ionizante que pueden tener efectos biológicos en el cuerpo, empezando por la radiación natural, en la cual esta proviene del entorno que nos rodea. Por ejemplo, está en el suelo, en el aire, en algunos alimentos, e incluso llega desde el espacio a través de los rayos cósmicos. En cambio, la radiación médica pues es producida de forma artificial. Principalmente esto se da en los hospitales o centros de salud, en lo cual se va a utilizar para diagnosticar o tratar enfermedades, por ejemplo, en rayos X, tomografías o los tratamientos de radioterapia. Y en estos casos pues la exposición es más intensa, pero se aplica de manera controlada y solo cuando es necesario. La principal diferencia que se da en estas dos es su origen y su propósito, en la cual en la natural simplemente forma parte del entorno, mientras que la médica se utiliza con un objetivo específico, que es ayudar a los pacientes en su diagnóstico o tratamiento. Y otra diferencia importante es la frecuencia de exposición. La natural pues nos va a acompañar todos los días, pero en dosis muy pequeñas. En cambio, la médica ocurre en momentos puntuales, y aunque las dosis son mayores, pues se controlan cuidadosamente para que de esta manera los beneficios sean mayores que los riesgos. En esta oportunidad mi persona va a hablar sobre la relación con pruebas diagnósticas frecuentes. La radiación ionizante no solo está presente en la naturaleza, también tiene un papel muy importante dentro de la medicina moderna. Dentro de los hospitales se utiliza principalmente para el diagnóstico y el tratamiento de múltiples enfermedades. Y hoy nos vamos a centrar en el diagnóstico, es decir, en las pruebas que se emplean radiación para obtener imágenes del interior de nuestro cuerpo, de manera segura y controlada. Aunque la palabra radiación pueda sonar algo peligrosa cuando se usa correctamente, los beneficios superan ampliamente los riesgos. Bueno, ahora pasamos a las pruebas diagnósticas que usan radiación ionizante. La primera prueba es la radiografía, que es la más conocida. Usa rayos X para observar nuestros huesos y nuestros pulmones. Es la más rápida, sencilla y con una dosis muy baja de radiación. Luego le sigue la tomografía computarizada o TAG. También emplea rayos X, pero desde múltiples ángulos para formar imágenes tridimensionales. Su dosis es más alta que la radiografía, pero se justifica por la precisión que esta ofrece en diagnósticos complejos. Luego le sigue la mamografía. Utiliza rayos X de baja energía para detectar alteraciones dentro del tejido mamario. Su principal valor es la detección temprana del cáncer de mama, con una dosis baja y un beneficio enorme. Y por último tenemos la medicina nuclear. Esta funciona de distinta manera. Se administran radioisótopos que emiten radiación gamma. Permite evaluar no solo la forma de los órganos, sino también su funcionamiento, como el corazón o los riñones. Las dosis varían, pero siempre bajo control estricto. Y por último tenemos riesgos biológicos y beneficios. Todas estas pruebas implican una pequeña exposición a la radiación. El riesgo principal es el daño al ADN, si se acumulan muchas exposiciones, pero si se minimizan aplicando el principio de Lara, tan baja como razonablemente posible. Además aplican medidas de protección, como reducir el tiempo de exposición y mantener la distancia, ayudarían en todo esto. Para ponerlos en contexto, la radiación natural es unos 2.4 milisieverts
Una radiografía de tórax equivale a 10 días de esta radiación natural y un TAG abdominal a unos 3 años de esta radiación natural. Por eso, aunque las pruebas médicas aumenten temporalmente la exposición, lo hacen dentro de los límites seguros y con fines de salvar vidas. En conclusión, las pruebas diagnósticas con radiación ionizante son herramientas esenciales de la medicina moderna, siempre que se usen con responsabilidad y protección. Bueno, a continuación, se paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta diapositiva hablaré de la conclusión. En conclusión, podemos afirmar que la radiación ionizante constituye una de las manifestaciones más importantes de la física moderna, con múltiples aplicaciones en la ciencia, la medicina y la tecnología. Sin embargo, su interacción con la materia viva genera efectos biológicos que deben ser comprendidos y controlados. La radiación puede producir ionizaciones que alteran la estructura de las moléculas celulares, especialmente del ADN, provocando daños que, en función de la dosis y del tiempo de exposición, pueden ser reversibles o causar consecuencias graves como cáncer, esterilidad o mutaciones genéticas. En estos efectos se clasifican en sománticos y genéticos, y a su vez en deterministas y entocásticos, dependiendo de la manera en que se manifiestan en el organismo. Y frente a ellos, la protección radiológica es una responsabilidad fundamental en todas las actividades que implican el uso de radiaciones ionizantes. Reducir el tiempo de exposición, aumentar la distancia a la fuente y utilizar materiales de blindaje adecuados son medidas esenciales para garantizar la seguridad de todas las personas. Finalmente, comprender los principios físicos y biológicos de la radiación nos permite utilizarla de manera segura y responsable, aprovechando sus beneficios sin poner en riesgo la salud ni el medio ambiente. Gracias.